Es un día muy especial porque creo que vamos a disfrutar en esta noche la palabra de Dios. Vamos a disfrutar de este momento, de la Biblia. Y ya hemos hasta esta altura podido identificar el patrón de los 6,000 años de historia que la Biblia enseña, compuesto por las semanas de días que Dios le dio a Israel. Y estábamos viendo o aprendiendo cómo Dios nos dio estas 6 semanas de miles de años, o 6,000 años, 6 días, 6,000 años, y nos promete a nosotros el día de nuestro descanso. Quiero que antes de que leamos en el libro de Oseas, veamos cómo lo expresó el patriarca Job, en el libro de Job, capítulo 5, versículo 19, para que nosotros nos demos cuenta que en realidad ya viene nuestro descanso. Dice: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª pues llegó el tiempo del descanso. Ya no nos puede tocar el mal, ya no nos puede a nosotros quitar nada lo que Dios ya nos ha entregado en nuestras manos. Pero ¿cómo sabemos o cómo podemos nosotros entender este plan profético de Dios? Vamos a continuar como realmente tiene que ser, como es esperado. O sea, tenemos nosotros que analizar y hacer estas preguntas. ¿O cómo podemos asegurar que son ya 6,000 años los que han pasado? Es muy sencillo, simplemente siguiendo la genealogía. Simplemente un solo hombre, fíjese lo fácil que es seguir la genealogía del tiempo antiguo. Simplemente un solo hombre vivió, ¿saben cuántos años? 969 años. Ahí casi son 1000 años. Entonces, cuando nosotros comencemos a abordar esta profecía que vamos a aprender en esta noche, comparada con otras, vamos a ver con qué claridad el Espíritu Santo nos muestra a través de la Biblia esta revelación y este conocimiento. ¿Cómo nosotros podemos saber? Y esto es algo muy importante porque aquí es donde va a estar enfocada nuestra enseñanza. ¿Cómo nosotros podemos saber que el tiempo de la iglesia son 2000 años? ¿Nunca se han preguntado esto? Bueno, vamos a examinar la Biblia, vamos a ver algunos pasajes que nos van a dar esta luz y esta claridad para poder entenderlo. Vamos al libro de Oseas, capítulo 5, vamos a leer el versículo 15 para iniciar. Porque aquí vamos a poder descubrir la luz de la revelación de la Biblia. Andaré y tornaré a mi lugar hasta que conozcan su pecado. Escuchen esto. Jesús dijo: andaré en la tierra, vendré a la tierra, haré el trabajo de redención, terminaré con la obra que está programada de redención y tornaré a mi lugar hasta que el pueblo de Israel reconozca su pecado. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús entró a Jerusalén en el libro de Mateo, capítulo 23, 37? Cuando habló estas palabras acerca de Jerusalén, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y que apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces, fíjense ustedes el reclamo de Jesús, cuántas veces quise juntar a los hijos de Israel, así como la gallina junta a sus polluelos para cubrirlos,
para protegerlos, pero ¿qué termina diciendo nuestro Señor Jesucristo? Pero no quisiste. El tiempo de redención al cual Cristo venía sobre esta tierra, quiero decirles que el pueblo de Israel no lo aprovechó, no se apercibió ni tampoco se dio cuenta de este tiempo de redención. Y vemos en el versículo 39 de este mismo capítulo 23 del libro de Mateo: porque os digo que desde ahora no me veréis aquí en Jerusalén, aquí en la ciudad. Es más, está escrito en la Biblia que Jesús no volvió a regresar a Jerusalén. No me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, no iba a regresar Jesús nuevamente a la ciudad de Jerusalén hasta que lo recibieran verdaderamente como el Mesías prometido para el pueblo de Israel. O sea, hasta que ustedes bendigan: bendito el que viene en el nombre del Señor, voy a regresar a Jerusalén. Es decir, hasta que Jerusalén pueda convertirse o se convierta espiritualmente. Y esto quiere decir que Cristo no puede regresar a Israel hasta que Israel lo reconozca como su Dios y su Salvador. Y Oseas, 600 años antes de Jesucristo, nos está diciendo y nos está ilustrando la venida de Cristo precisamente a esta tierra, y podemos darnos que lo que realmente está diciendo Oseas son palabras proféticas que Jesús las está hablando aquí delante del pueblo de Israel. En el capítulo 6 vamos a continuar del libro de Oseas, porque es muy importante que les aclare estas cosas, y ustedes, conforme vayamos desarrollando la enseñanza, van a decir: pues con razón. Por esa razón es que el hermano explicó esto que sucede en el versículo 15. Y en el capítulo 6 del libro de Oseas, 6, me pone nervioso porque me están viendo todos. Venid, dice versículo 1, y volvamos a Jehová. Esto es también una profecía acerca de el pueblo de Israel. Venid y volvamos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida, después de 2 días. Y aquí es donde nosotros vamos a mirar si realmente todo lo que estamos diciendo tiene realmente sentido profético y bíblico para poder entenderlo. Darános vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Muy bien. Vemos que cuando habla Dios de vida y resurrección, vamos a ver en la Biblia que son 2 palabras que son muy diferentes. Y está hablando 2 días, pero no 2 días comunes, sino de 2 días de años. La pregunta más importante aquí: ¿cuánto tiempo tiene que esperar Israel para que regrese el Mesías? 2 días. Estamos hablando de 2000 años, 1 día por 1000 años cada uno. Y aquí, sin lugar a dudas, se nos muestra que tienen que cumplirse los 2 días proféticos de 1000 años cada uno para que Jesús regrese.
Digamos, este alejamiento del Mesías hacia el pueblo de Israel es simple y sencillamente porque lo rechazaron. Y vemos que después de la crucifixión, después de la muerte y resurrección y crucifixión de Jesús, Israel entró en un estado de angustia y de aflicción, aproximadamente hasta el año de 1948. Al entrar Israel a este estado de aflicción por el apartamiento, por haber rechazado al Mesías, y cuando llega este tiempo, durante casi 2000 años, podemos ver cómo Dios prácticamente le dio la espalda al pueblo de Israel. Vamos a comprobar con la Biblia cómo es que Dios le da la espalda a Israel y les dice: durante este tiempo de 2 días o de 2000 años, voy a introducir en lugar de ustedes, y esto lo vamos a ver en la palabra de Dios, otra entidad que se llama la iglesia durante este periodo. Y voy a caminar con ellos durante 2000 años para que después yo pueda continuar con ustedes. Digamos que Dios hizo una pausa con Israel, le dio la espalda y comenzó a tratar con los gentiles durante 2000 años. Daniel, por ejemplo, profetizó que estaban determinadas sobre el pueblo de Israel 70 semanas. Hasta la semana 69, dice el libro de Daniel, se le quita la vida al Mesías. Pero queda la semana 70 en reserva, y le dijo Dios a Daniel: se encapsula, encierra, ponle un candado a esta profecía. Y esta semana 70 de Daniel se cumple precisamente en el tiempo de la gran tribulación, donde ahora Dios, después de haber hecho una pausa con Israel por 2000 años, entonces nuevamente vuelve a tratar con ellos, pero de una forma distinta hasta que reconozcan su pecado. Pero lo va a hacer de una forma angustiosa, como dice Jeremías, o como la nombra Jeremías, la angustia de Jacob, que es el tiempo de la gran tribulación. En realidad, el tiempo de la gran tribulación está enfocado a Israel, pero la iglesia o los que recibieron el conocimiento, al haber participado de ese conocimiento, también tendrán esa participación por no haberse preparado durante el tiempo de gracia que Dios nos dio de ¿cuántos años? 2 días, ¿cuántos años? 2000 años que la gracia de Dios estuvo sobre la tierra. Entonces vamos a tratar de entender el misterio del endurecimiento de Israel, ¿ok? Pero voy a requerir de toda su atención. ¿Será que Dios endureció a su pueblo o al pueblo de Israel? ¿Será que Dios lo endureció deliberadamente? ¿O qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? De los capítulos, por ejemplo, del 9 al 11 del libro de los Romanos, yo les recomiendo que lean estos 3 capítulos. Y si ustedes los leen detenidamente, ustedes van a encontrar la razón del endurecimiento o la razón por la que Dios endureció el corazón de Israel. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, el apóstol escribió esto: verdad digo en Cristo, el apóstol Pablo, no miento, dando testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pero vean ustedes cuál es la razón de la tristeza y la angustia que sentía el apóstol. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos,
los que son parientes según la carne, que son israelitas, de las cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está hablando de la tristeza, de la angustia y del dolor de ver el apartamiento y el endurecimiento de Israel durante el tiempo de la gracia. En el versículo 17 de este mismo capítulo dice, porque la Escritura dice, aquí vemos también la razón por la que Dios a veces endurece el corazón. Y nosotros estamos tratando de descubrir cuál es la razón del endurecimiento del pueblo de Israel para recibir al Mesías. Porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere Dios también, que dice la Biblia, lo endurece. Me dirás, ¿por qué pues se enoja? ¿Por qué? ¿Quién resistirá su voluntad? En otras palabras, Dios endureció, el corazón del faraón para poder manifestar su gloria al pueblo de Israel. Nosotros vemos que el endurecimiento de Faraón era precisamente con la intención o el propósito de mostrar su gloria y probar que Dios elige en su soberanía quién servirá para sus planes, quién servirá para sus propósitos. Y vemos que sin lugar a dudas Faraón, en la posición que estaba, en su posición que él tenía, creía que sus acciones eran producto de su libre determinación, pero sin embargo vemos que Dios utilizó la dureza de Faraón para mostrar su gloria y sacar con poder al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En realidad estaba puesto ahí para servir al propósito de Dios. Esa es la razón por la que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora nosotros vemos que lo endureció para mostrar su gloria. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Israel? Para que nosotros los gentiles pudiéramos tener la oportunidad también de participar de la gloria de Dios. Sin el endurecimiento de Israel, el pueblo que no era pueblo de Dios, el pueblo gentil, no tenía parte ni suerte en el plan de Dios. Pero ¿para qué fue endurecido Israel? Número uno, para mostrar su gloria a un pueblo que no era su pueblo. Ya vamos entendiendo esta razón y vamos a ir viendo cómo Dios a través del tiempo nos muestra en la Biblia que esa fue la razón del endurecimiento. Vamos a ver versículo 23 en adelante de este capítulo 9 de Romanos. ¿Para qué Dios preparó todo esto? Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Escuchen esto. Mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber a nosotros, no solo de los judíos, sino más también de los gentiles. Como está escrito en Oseas, donde dice, llamaré al que no era mi pueblo, lo llamaré pueblo mío, a la no amada, amada mía. Quiere decir que el endurecimiento en Israel fue precisamente para mostrar su gloria a los gentiles. Y vean ustedes, ¿cómo podemos ver tan claramente esto en la Biblia, que hasta levantó a un apóstol que era con un conocimiento superior a los mismos apóstoles que estuvieron con Jesús? ¿Qué significa esto? Que llamó a un apóstol que le dio revelación, conocimiento y entendimiento, y lo llamó ¿a quién?
¿Para qué lo llamó Dios? Díganme, para los gentiles. No lo habían notado, ¿verdad? Levanta a un apóstol que alcanzó conocimientos profundos que ni siquiera muchos de los apóstoles que anduvieron con él, pero también lo llamó para que les predicara a los gentiles. ¿Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, versículo 26, allí serán llamados hijos del Dios viviente? En el versículo 30, porque vamos a ir desarrollando esto, y yo por eso les recomendé que leyeran esos 3 capítulos, pero en su casa, no ahorita, para que ustedes entiendan todo lo que les estoy diciendo. Dice en el versículo 30, pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Pregunta el apóstol. Porque la seguían no por fe. ¿Ya notaron? La seguían no por fe, sino que lo hacían por las obras de la ley. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí yo pongo en Sión, escuchen esto, piedra de tropiezo y piedra de caída, al que en él creyere no será avergonzado. Entonces vemos, número 1, que Dios endureció a Israel para poder mostrar su gloria a los gentiles y para poder, a través de esta forma, darnos cuenta que la fe ya no depende en absoluto de la ley, ni de los rudimentos, ni de las mandas, ni del sistema que ellos habían conocido en el pasado. Ahora Dios introdujo una nueva entidad llamada iglesia que camina por fe, y vemos entonces todavía hasta este tiempo el endurecimiento de Israel. Si ustedes van a Israel, al muro de los lamentos, y dicen Yahshua Hamashiach, piedras ¿para cuándo son? Nos entierran ahí mismo. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento, probablemente, quiero decirlo así, deliberadamente de Dios, para poder entrar y poder meter a la entidad llamada iglesia al reino de los cielos, al pueblo que no era pueblo de Dios, al pueblo que no era amado de Dios, al pueblo que no pertenecía a la simiente de Abraham. A este pueblo Dios lo introdujo también. Dice el apóstol Pablo que de ambos pueblos hizo uno, dirimiendo las enemistades y uniéndonos en Jesús. O sea que ellos querían seguir sirviendo a Dios por las obras de la ley o por obras humanas, como lo hicieron cuando vino Jesús. ¿Cuál fue la razón por la que crucificaron a Cristo? Por el celo que tenían por las obras de la ley. Y querían cumplir al pie de la letra lo que la ley decía, y esa es la razón por la que Jesús fue muerto en la cruz del Calvario. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, dice: mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Dijimos arriba que Dios hizo una pausa con Israel para tratar con el pueblo que no era su pueblo. Y si continuamos en el capítulo 10 del libro de Romanos, ustedes van a notar nuevamente cómo el apóstol comienza a hablar de este endurecimiento.
Hermanos, dice el apóstol, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud o para salvación. ¿Por qué está orando así el apóstol? Qué interesante, ¿verdad? Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No como está establecido por Dios, de seguirlo por la fe y no por las obras de la ley. Porque ignorando la justicia de Dios, están procurando establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero ¿qué sucedió con Israel? Que rechazaron al Mesías prometido. Y aquí el apóstol Pablo, el llamado de Pablo como apóstol a los gentiles, dice en Hechos 9:15 que fue él escogido para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y de los hijos de Israel. Sin embargo, vemos que esto no disminuyó, a pesar de haber sido llamado para ser apóstol a los gentiles. Esto no disminuyó su clamor continuo a Dios para que Israel fuera salvo. O no dejó él siempre de estar clamando para que Israel pudiera recibir la salvación. Así, para que esta nación fuera salva. Tenían celo de Dios, pero con una conformidad legalista a la ley. Y tenían también un antagonismo fuerte a los opositores del judaísmo. Antagonismo significa actuar de manera contraria. Y ellos estaban en contra completamente, con una oposición fuerte, con todo aquello que tuviera que ver con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Una gran oposición. En los versículos 3 y 4 vemos que ignorando la justicia de Dios, quisieron establecer su propio método, su propio sistema. Pensaban o pensaron quedarse en el mismo sistema sin entender la revelación, el conocimiento de las profecías que hablaban precisamente acerca de Jesucristo, y no pudieron mirar ni entender esto, y por eso hubo un rechazo total al Evangelio, al Mesías prometido, que había sido ya desde el tiempo antiguo prometido para el pueblo de Israel. Porque el fin de la ley es Cristo. Estábamos en el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aunque la palabra griega que se traduce fin también significa cumplimiento o terminación. Y esto es precisamente lo que ellos no pudieron captar ni entender. Y esta es una referencia a que Cristo cumplió la ley a la perfección por medio de su muerte y de su resurrección. Así que vemos entonces que Dios endureció el corazón de Israel para mostrar su gloria a los gentiles. Y número 2, Dios endureció a Israel para provocarlos a celos por un pueblo que no era su pueblo. Y esto también lo vemos claramente establecido en la Biblia. En el versículo 14 del capítulo 10 donde estamos, vamos a estar allí en estos 3 capítulos para poder comprender mejor esto. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Qué dice la Biblia? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, a su pueblo vino, al pueblo de Israel. Lo suyo era el pueblo de Israel, Juan capítulo 1, y los suyos no le recibieron.
O sea, ¿cómo pues Israel podrá invocar a aquel en el que nunca creyó, en el que rechazó, en el que no aceptó, ni tampoco lo recibió? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos, naturalmente que estamos hablando de Israel, mas no todos obedecen el evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado la gloria del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mas digo, ¿no han oído? Fíjense bien cómo pregunta el apóstol. Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, del pueblo de Israel. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés, sigue diciendo el apóstol, primeramente, Moisés dice, yo, dice Dios, os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que estaba a través de este endurecimiento y haciendo una pausa con ellos y volteándose a la nueva entidad llamada iglesia para provocar a celos al pueblo de Israel. Y luego sigue diciendo, Isaías determinadamente dice, vean ustedes lo que profetizó Isaías en el capítulo 65, que es lo que está diciendo aquí el apóstol. Fui hallado de los que no me buscaban. Escuchen esto. Mostréme a los que no preguntaban por mí. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Cuando dice más a los que le recibieron, se refiere que se está extendiendo a los que no éramos pueblo de Israel, que no éramos parte de la nación de Israel, pero ahora nos damos cuenta que lo que Dios estaba haciendo es provocando a celos al pueblo de Israel y se manifestó a los que no eran su pueblo. A la amada que no era amada le dice amada mía. Al que no era pueblo, ahora Dios le dice pueblo mío. Pero sin embargo, escuchen ustedes la expresión del versículo 21. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo, escuchen esto, rebelde y contradictor. O sea que el anuncio que Isaías escribió tenía que ver con la muerte sustantiva de Cristo. Israel fue ignorante de la verdad sobre la salvación que contenían sus propias escrituras, sus propios escritos, su propia palabra. Fue ignorante a esto. En el libro de Juan, fíjense ustedes que lo que escribió Juan precisamente acerca de esto, en el capítulo 12, versículo 35 del libro de Juan. Vamos a ir viendo cómo Dios todo lo hizo de una forma excelente. Entonces Jesús le dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe
a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, escuchen esto, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y dice que se escondió de ellos, pero habiendo hecho esto delante de ellos con tantas señales, que dice, no creían en él. No creían en él, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces vemos que realmente Israel rechazó completamente a su Mesías. En el capítulo 11 comienza nuevamente diciendo el apóstol, y escuchen ustedes, en cada uno de estos capítulos comienza hablando de la situación del endurecimiento y del rechazo de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice Elías en la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han destruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Sin embargo, dice, mas la respuesta divina es, he dejado para mis 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia, pero no el pueblo que él venía a salvar. En el versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo alcanzó, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Escuchen aquí con mucha atención. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios Dios, espíritu de remordimiento, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Aquí vemos cómo Dios, de alguna forma, vemos el endurecimiento que hizo con Israel, la expansión que se hizo del pueblo de Israel durante todo este tiempo, y cómo después de 2000 años nuevamente el pueblo de Israel es reunido otra vez. Aquí vemos hasta el versículo 21, si ustedes lo leen todo de este capítulo, vemos cómo Dios está tratando con el pueblo de Israel y les está tratando de hacer ver que el apóstol, que este endurecimiento de Israel fue precisamente lo que los alejó de poder ellos recibir lo que la iglesia, lo que la identidad llamada iglesia de los gentiles está recibiendo en este tiempo. Pero veamos ahora sí en el versículo 25 algo que es muy importante y que vamos a poder continuar para poder irnos un poquito más profundamente con esta enseñanza. Porque no quiero, hermanos, versículo 26, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento, escuchen esto, en parte ha acontecido en Israel. Escuchen, ¿hasta cuándo va a durar este endurecimiento? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta cuándo va a durar este endurecimiento? O sea, ya dijimos, Dios hizo una pausa con Israel. Muy bien, a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Está bien, quédense allí, hagamos una pausa. Me voy con el pueblo que no es pueblo mío, con aquellos que no preguntaban por mí, con aquellos que no es mi amada para llamarla mi amada,
para el que no era mi pueblo, hacerlo parte de mi pueblo. O sea que en este tiempo de la gracia, Dios se ha enfocado para levantar una iglesia de entre los gentiles y de los judíos que crean en el evangelio. Pero vemos que este endurecimiento va a estar hasta que entre la plenitud de los gentiles, y luego después Dios nuevamente trata con Israel. Luego Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. ¿Cuándo sería el tiempo? Como dice Oseas 5:15, haré la obra de redención, regresaré a mi lugar y regresaré hasta que reconozcan su pecado. O hasta que el día que Israel pueda reconocerme como su Mesías, como su Dios y como su Salvador. Así que cuanto el evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Si nosotros analizamos detenidamente esto, nos damos cuenta que sí, efectivamente, el endurecimiento de Israel tiene un plan y tiene un propósito específico. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Aquí encontramos entonces que Dios tiene reservada una semana profética para nuevamente voltear hacia Israel. Esto es muy importante que lo podamos comprender. Esta semana 70 de Daniel de 7 años, Dios la tiene preparada para tratar con Israel, para buscar su arrepentimiento, para trabajar con su incredulidad y para tratar con la dureza con la que ellos han actuado y puedan acogerse al Mesías. Por ejemplo, esta profecía la vemos en el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 10. Si ustedes van aquí a esta porción, vean lo que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán, subrayen esto, y mirarán a mí a quien traspasaron. Mirarán a mí al que mataron, al que con saña lo hicieron pedazos, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como que se aflige sobre primogénito. En esta semana profética de Daniel de 7 años, Dios trata con el pueblo de Israel. En el libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 27, vemos que nuevamente se esclarece este trato o este tipo de trato que Dios va a tener con ellos. 39, versículo 27. Cuando los volveré de los pueblos, subrayen esto, cuando los junte de entre todos los pueblos. ¿Dónde estaban los israelitas hasta el año 1948? Esparcidos por todo el mundo. Cuando yo, dice Dios, los junte de los pueblos y los juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová su Dios,
cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Aquí vemos entonces que después de haber sido esparcidos, después de que fue destruida la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero sin embargo, a pesar de haber sido esparcidos por todos lados, dice Dios que los va a juntar nuevamente en su tierra como parte de una señal profética que Oseas nos está diciendo. Muy bien, cuando la iglesia sea sacada en el arrebatamiento y hasta que no salgamos del mundo, es cuando Dios va a tratar con Israel. A esto le llamó Jeremías 37 el tiempo de angustia para Jacob. Se tienen que cumplir los 2000 años de Oseas 5, 15 y 6 para que esto acontezca. Ahora, vamos a ver la diferencia entre tener vida y resucitar. Estos dos términos es muy importante que los entendamos porque no significan lo mismo. Porque también son dos tiempos diferentes. Tener vida es antes de resucitar. Tú no puedes resucitar si no tienes vida eterna. O sea, Dios nos da primero la vida eterna y tenemos la promesa de la resurrección. Dice Romanos 8:11 que esta resurrección es por su Espíritu que mora en vosotros, porque ya hemos recibido nosotros la vida eterna cuando nos convertimos a Cristo. Pero aquí tener vida significa el avivamiento nacional de Israel. Pero esto no significa que se hayan convertido, sino que más bien está hablando de lo que sucedió en el año 1948, el día 14 de mayo, cuando regresan a su tierra y Dios nuevamente les dio una vida, les dio una nación. Se levantarán entre los escombros de las naciones y se reunirán por primera vez dentro de nuestra propia época en la que estamos viviendo. Y esto nos enseña a nosotros que Dios nos está diciendo, al ver este acontecimiento de que otra vez Israel es una nación, de que Israel nuevamente es un pueblo reunido, esto está aquí diciéndonos Jesús, ya vengo por ustedes. Cuando dice, daréles vida después de 2 días, se refiere a que nuevamente este avivamiento es cuando Dios convierte a Israel en una nación, que es precisamente la señal de la higuera de la que habló Jesucristo. Este acontecimiento nos enseña que Cristo está a las cercas. Dijo Jesús que no iba a pasar una generación después de que Israel se convierta en una nación, que no iba a pasar esa generación sin que Él se apareciera por su iglesia. Ahí nomás para que tengan una idea lo cercana que está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el año de 1967, en el mes de junio, en la guerra de 6 días, vemos que nuevamente trataron de destruir lo que Dios ya había juntado, pero la astucia y la dirección de Dios y los planes de Dios no pueden ser destruidos. A pesar de que el ejército de egipcio, que los árabes y los países que se levantaron en contra de Israel eran 10 contra 1 en superioridad. ¿Saben lo que esto significa? Después de que en el 48 Dios los reúne como nación, en el año 67 viene un ataque en contra de ellos para destruirlos y querer destruir el plan de Dios, porque Satanás siempre trabaja de esa manera, pero sin embargo vemos que en 6 días los derrotaron. Escuchen esto, en 3 horas, Israel les destruyó todos los aviones y todas las pistas que tenían listas para ir a atacarlos. En 3 horas.
¿Qué significa? Que ellos ya no podían atacarlos por el aire. ¿Quién les dio esta sabiduría y este entendimiento? Lo que podemos entender es que es Dios detrás de todo esto. Número uno, vemos entonces que Jerusalén es nuestra, dijeron los israelíes. Primero tiene la tierra, ahora Jerusalén, y en este siglo se establece la embajada en Jerusalén. Esto no había ocurrido nunca en toda la historia de Israel. Pero sin embargo vemos que los judíos siguen rechazando a Jesús. Simplemente lo que sucede en el Muro de los Lamentos. Ellos agarran papelitos, los escriben, los meten en medio de las hendiduras del muro para que cuando venga el Mesías, esas oraciones que ellos están poniendo ahí se cumplan. Pero con la diferencia, escuchen esto, de que cuando venga el supuesto Mesías, realmente no es el Mesías que esperan, sino que será el anticristo. Y los va a entrampar y los va a hacer creer que Él es el Mesías por los milagros, por los prodigios, y serán engañados. Por eso es que si tú vas a Jerusalén y especialmente al Muro de los Lamentos, allí Jesús no cabe para nada, absolutamente nada. Cuando Jesús vino, continuamente les estuvo diciendo a sus discípulos: me voy y regresaré y andaré y tornaré a mi lugar. Jesús continuamente les hablaba estas cosas a sus discípulos para que entendieran. Por eso cuando vemos en la Biblia esta profecía nos damos cuenta que los 2 días de Oseas están ya cumpliéndose proféticamente delante de nuestros ojos. Y aquí vemos estas profecías cumpliéndose, y viendo esto delante de nuestras vidas nos damos cuenta que la iglesia cristiana, escúchenme bien, no es la fuerza que guía el patrón profético de Dios, sino que es el pueblo de Israel. Por eso hizo renacer una nación en un solo día, porque es el factor crítico que necesitamos entender para enseñarnos en qué tiempo nos encontramos, en qué tiempo estamos viviendo. Por eso es que Israel se convierte en el termómetro de Dios para que nosotros podamos entender el tiempo que estamos viviendo. Muy bien, en el año 1948 se cumple: daréles vida después de 2 días. Ya expliqué lo que significa esto. Pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué habló Jesús acerca de esto? ¿De qué manera Cristo en algunas ocasiones lo mencionó? Pues lo vamos a ver en nuestra próxima enseñanza, porque esto apenas ha comenzado. Así que pónganse de pie en esta tarde y démosle gracias a Dios.